Se llama Cruz de San Francisco. Fue el signo con el que el Poverello de Asís firmaba sus cartas y bendecía a quien encontraba. Hoy es frecuentemente usada por moda y su significado más profundo es poco conocido, por no decir ignorado. ¿Qué es realmente la Tao? Esta cruz en forma de T tiene un origen antiguo. Tao o Tav es la última letra del alfabeto hebreo. Representa el cumplimiento de la palabra de Dios y es símbolo de salvación. En las traducciones cristianas de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, la Tao se volvió gráficamente una T. De esta forma, la Tao se volvió desde el principio un símbolo adoptado por los cristianos, tanto que se encuentra representada también en las catacumbas en Roma. Ellos la consideraban como profecía del último día, como la letra griega omega. Además, su forma les recordaba a la cruz en la que Cristo dio su vida por la salvación del mundo. La Tao se volvió, por lo tanto, signo de redención y también signo exterior de la fe cristiana. San Francisco de Asís amaba este símbolo por la fuerte similitud con la cruz. Se cuenta que Francisco oyó una predicación del Papa Inocencio III en el Cuarto Concilio de Letrán sobre la Tao y su deseo de ir por las calles, marcando a todos con este símbolo de salvación. Francisco se conmovió mucho por este mensaje y se sintió llamado a hacer lo suyo. Empezó a marcar con la Tao la frente de aquellos que se acercaban a él. La pintaba en las paredes de las celdas de sus hermanos y la usaba para firmar sus cartas. La Tao se volvió así su sello distintivo y hoy es símbolo de la espiritualidad franciscana basada en la humildad y la pobreza. La Tao normalmente está hecha de madera, un material pobre que se trabaja fácilmente, como debería ser cada cristiano, listo a hacer la voluntad de Dios y a dejarse plasmar por su palabra. Es importante recordar que la Tao no es un amuleto mágico o de la suerte, ni un objeto de moda. Es en cambio el signo concreto de la fe y el compromiso de los cristianos de vivir siguiendo a Cristo, pobre y crucificado.